sí, ahí sí. Ya. El día de hoy vamos a ver un proceso cognitivo que no es el único que vamos a ver otros más. Vamos a tratar de verlos todos los demás, pero que son procesos cognitivos básicos, ¿ya? O dicho de otra forma también procesos cognitivos primarios, ¿ya? Son ciertas habilidades, son ciertos procesos que ocurren en nuestra mente eh, y que obviamente están en función con el resto de lo que somos, ¿ya? Por ejemplo, como ustedes ven ahí, el primer proceso cognitivo que vamos a ver es el de la percepción. Vamos a jugar un poquito. Yo les voy a hacer varias preguntas. Espero que de cierto modo alguno pueda participar, ¿cierto? Emitir ciertos comentarios, porque el proceso cognitivo que vamos a ver hoy día, si bien es primario, ¿ya? Si bien es básico, está en relación con otros. ¿Ya? Siempre está en relación con otros, no funciona por sí solo. Recuerden, para que se hagan la idea, ¿cierto? Que la tengan en mente. Eh, Podemos, por ejemplo, de una persona decir, o de un cuerpo humano, de cualquiera, de quien sea, podemos hablar del sistema circulatorio, ¿cierto? Y del corazón, y dar las características que tiene cada una de ellas. Eh, Podemos hablar del sistema endocrino, ¿cierto? Su función y sus partes. Podemos hablar del sistema nervioso, ¿cierto? Y hablar del cerebro, hablar de las conexiones nerviosas, alrededor de todo el cuerpo. Podemos hablar del sistema de los músculos, ¿cierto? Podemos describir cada uno de estos elementos, ¿cierto? Que son diferentes entre sí, pero que siempre, siempre, siempre hay que entenderlos que trabajan unidos, ¿ya? Trabajan en conjunto. Eh, Falla uno, falla el resto. Funciona uno, funciona también con el resto, ¿ya? Y en ese mismo sentido tienen que entender lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver solamente este proceso cognitivo, después vamos a pasar a ver algunas teorías en filosofía que responden la pregunta, porque vamos a continuar en esa pregunta del cómo es que nosotros formamos el conocimiento, ¿ya? Continuando, por ejemplo, con lo de la clase del día lunes, ¿cierto? La teoría de Aristóteles que estuvimos viendo, ¿cierto? Que es la teoría del ser, a través de estos 6 conceptos claves para entender el ser, y que de cierto modo nosotros lo podemos aplicar en la vida cotidiana. Y después de eso, ¿cierto? Que vamos a ver lo que es el empirismo y el racionalismo, eh, que están en íntima relación con este proceso cognitivo, ¿ya? Porque las ideas que se forman ahí están precisamente en relación con esto. Después de esas teorías, de cómo conocemos las cosas, cómo que formamos nuestro conocimiento, vamos a pasar a los otros procesos cognitivos, ¿ya? Eh, y ahí ustedes se van a dar cuenta. Bien, este proceso cognitivo nosotros, bueno, esta diapositiva yo la preparé hace mucho tiempo atrás, me ha resultado bastante bien como aprendizaje para los chiquillos, de hecho les encantó los juegos, ustedes pueden ver ahí al ladito, ¿cierto? Eh, Cómo están, y para que puedan entender un poquito lo que es la percepción, ¿ya? Volver a recordar que si bien, por ejemplo, ahora estamos en una clase de filosofía, en donde estamos viendo cosas técnicas, ciertas palabras, conceptos que son clave, que son trabajados y estudiados por gente que se dedica a esto, nosotros esto en la vida cotidiana tenemos ideas, ¿cierto? De repente hemos hablado de ello, y así con todos los contenidos que hemos visto en filosofía y los que vamos a ver tienen la misma característica, ¿ya? eh, en lo que es contenido en sí no es nada nuevo, ¿ya? Eh, es parte de nosotros, solamente que aquí en la asignatura, en estas clases, lo vamos a ver de manera un poquito más técnica, ¿ya? Vamos a ver ciertas definiciones, ustedes se han estado dando cuenta, ¿cierto?, en las clases anteriores, así que esto no es nada nuevo, ¿ya? Y por eso ustedes van a entender ahí muchas cositas, y van a ir calzando, ¿ya? Como por ejemplo, cuando hablamos de percepción, para que se vayan haciendo una idea, está en relación con esto que ustedes ven ahí.
¿Qué les causa esta imagen a ustedes? ¿Me podrían decir si les causa algo el estar mirando este tipo de imagen? Me causa como que me turba la vista. Exactamente, eso es lo principal, muy bien, sí. No es tan sencillo de describir, pero sí, eso es importante lo que dijo, ¿cierto? Acá, eh, que esta es una imagen que de cierta manera como perturba, ¿cierto? Como que molesta. Hay algo que encuentro medio raro. ¿Alguno podría describir, por ejemplo, qué es lo que encuentra raro, qué es lo que les perturba de la imagen? Ay, no sé si Las, seré yo, profesor, pero siento que, o veo que los cuadritos como que se mueven. Sí. O soy yo, no sé, al No, mirarlos como muy fijo. no, 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 Ah, no. entonces es mi vista. No. Bueno, sí, no. Sí, no. ¿Tiene sombra, parece en la imagen? Se podrían generar ciertas sombras, sí, precisamente. Eh, bueno, en este caso, yo les estoy presentando una imagen que se trabaja y se crea precisamente para provocar estas sensaciones que ustedes están describiendo. ¿Ya? Esta imagen lo que provoca, ¿cierto? Es una molestia, un malestar, una cierta forma de ver las cosas medias raras. ¿Ya? ¿Y por qué medias raras? Porque ese movimiento que describían, ¿cierto? Los compañeros y las compañeras, esa incomodidad, no es tal. La imagen no se mueve. ¿Ya? Pero el como está hecha la imagen, pareciera que se moviera. ¿Ya? Eh, Está hecha por líneas completamente rectas, pero parece que las líneas horizontales, ¿cierto? Hasta que están así, como que se mueven, como que se abren, se cierran para un lado, para el otro, ¿ya? Como que van cambiando de posición, los mismos cuadraditos, como que se van moviendo un poquito, pero simplemente es por cómo está hecha esta imagen, ¿ya? Y en este sentido nosotros podemos hablar de ilusión. Acá esta imagen está diseñada para hacer una especie de ilusión. Y en este caso bien concreto, una ilusión óptica. ¿Ya? Porque, y de hecho la gran mayoría va a ser, del ejemplo que vamos a mostrar, que voy a mostrar, tiene que ver en este sentido. A través de la vista, ¿cierto? Porque, bueno, acá tacto no podemos utilizar, olfato tampoco, pero sí la vista. ¿Ya? Podríamos utilizar también el sonido, pero más que nada vamos a estar concentrados en el cuento más por la vista. ¿Ya? Y bueno, y hay otro proceso más. Pero muy bien, excelente. Precisamente esa es la idea, que se vayan dando cuenta de esto. Por lo tanto, la percepción está aquí, entra en juego. ¿Ya? Aquí la percepción, la imagen, juega con la percepción y nos da la ilusión de que se mueven las cosas, nos da la ilusión de que estas líneas rectas, horizontales, se van abriendo, cerrando, dependiendo si voy enfocando para arriba, para abajo, ¿cierto? Si voy mirando la parte de arriba de la imagen o la parte de abajo, si voy moviendo para un lado o para el otro, ¿ya? Voy sintiendo, me va dando la ilusión de esas características. Acá, lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer ustedes, no lo hagan con el micrófono, sí, ya, porque si no se va a escuchar un caos tremendo. Pero la idea de esta imagen es que ustedes, cada uno de ustedes, diga en voz alta y lo más rápido posible el color de la palabra que está escrita. No la palabra, sino el color de la palabra que está escrita. Inténtenlo, lo más rápido posible. Hagan ese juego. A ver qué les parece. ¿Se enredaron algunos? Yo sí, me enredé. Yo sí. Sí, Sí, por supuesto. Sí, pues, esa es la idea, pues, Nicolás. Esa es la idea, pues. Que no sea sencilla, pues. Es complicado porque aquí entran en juego dos cosas. Además de la vista, el proceso cognitivo de la comprensión, ¿cierto? De la palabra en sí. Aquí yo tengo que contrastar lo formal de la palabra con el significado, ¿cierto? De la palabra. O sea, el cómo está hecha la palabra. Está hecha con un color completamente distinto del significado de la palabra. La palabra amarillo
con color verde. Sí, de color verde, sí. Entonces entran en choque estas dos ideas, y por eso nos complica tanto. El naranjo con azul. Sí. Entonces, es la idea que ustedes vayan viendo ahí, ¿cierto? De los colores son verde, negro, amarillo, rojo, azul, y las palabras, ni siquiera hay palabras ahí, ni siquiera están los colores de las palabras que están ahí. El morado, no hay morado, ¿ya? Pero el morado lo vemos en color negro, en color rojo, entonces el choque ahí pero es tremendo. Entonces, por lo tanto, aquí también se configura una especie de ilusión, ¿ya? Esta imagen también está hecha precisamente para eso, para jugar un poquito con la percepción, ¿cierto? De este sentido que estamos viendo, este proceso cognitivo que nosotros tenemos, ¿ya? Y jugando, y jugando. Espero que les haya gustado. Ahora, ¿qué ven? Aquí les cuento al tiro. Hay dos imágenes en una. ¿Pero qué ven? Cuéntenme. Un hombre con un saxofón Muy bien, sí. Aquí, en esta imagen, en una. y la cara de una mujer. Exactamente, sí. Ahora, lo interesante de esto es que, bueno, si lo hemos hecho con anterioridad, porque hay muchos juegos en este sentido, si lo hemos hecho con anterioridad, nos habremos dado cuenta que no podemos verlas las dos al mismo tiempo, sobre todo cuando es por primera vez, ¿ya? ¿Por qué? Porque o vemos al hombre tocando el saxofón o vemos el rostro de la mujer, ¿ya? Cuando hemos visto a los dos, claro, ahí entra mi cerebro, ¿cierto? Mi mente, en tratar de acomodar esos datos, esa información que yo estoy viendo de manera visual. Pero o veo a la mujer o veo al hombre con el saxofón. Eso no ocurre. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, le costó ver el rostro de la mujer en un principio? A mí me costó. Ya. ¿Pero lo pudo? ¿Lo encontró? Sí, sí, Ya, bueno. sí. Sí, pues. Y viceversa. ¿A quiénes les costó, por ejemplo, ver al hombre con el saxofón? ¿Porque vio primero a la mujer? No, yo vi al hombre primero. Yo vi a la mujer primero Ya. y después al hombre. Y después al hombre. Exactamente. ¿Ven? Sí, es así este juego. ¿Ya? Y ojo, que esto lo vamos a retomar después, porque se va a definir, vamos a definir, ¿cierto? Vamos a dar las características de este proceso cognitivo que es la percepción, ¿ya? Y ahí lo dice clarito, ¿ya? Sobre todo con el concepto de lo que es la focalización o la atención, ¿ya? Cuando, por ejemplo, yo como profe les digo, a ver, por favor, pongamos atención acá adelante, tiene que ver con eso, ¿ya? ¿A qué le ponemos atención primero? ¿Al hombre con el saxofón o a la mujer? ¿Ya? Por eso se da una u otra primero. Del mismo modo también está esta imagen, ¿cierto? Cumple la misma función del anterior. O veo, ¿cierto?, al jinete con el caballo negro o café, naranjo primero, que es cierto que está hacia un lado, o veo primero al jinete o al caballo de color amarillo, ¿cierto?, más claro, que está hacia la otra dirección. ¿Se percataron, cierto? Sí, profesor. Bien. Ya, el que viene a continuación, les voy a poner un desafío. Quiero que ustedes me cuenten primero, ¿ya? Quiero que me cuenten, porque les voy a mostrar una imagen que tiene colores negros y blancos. Quiero que me cuenten los puntos, porque van a haber intersecciones ahí. Quiero que me cuenten los puntos grises, ¿ya? Quiero que sean capaces de contarme los puntos grises. ¿Están listos? Cuéntenme los puntos grises, por favor. Difícil porque se ven borrosos. Muy bien, sí. ¿Hay alguien que le provoque otra sensación u otro estímulo en ese sentido? Yo, profesor, muevo la vista y se me mueven los puntos. Veo unos blancos, Ajá.
muevo la vista y después los veo en negro. Ah, no, me O estreso. sea, como no terminaríais nunca de contar porque cambiáis la vista y se van borrando. Exactamente, exactamente. Otra imagen que tiene que ver con la ilusión. ¿Ven? Acá están jugando con... Bueno, en mi caso, en este caso bien personal, yo estoy jugando con la percepción de ustedes, pero esta imagen, quien la creó precisamente está en ese sentido, de jugar con la percepción. O vemos los puntos blancos, ¿cierto? Centrados, o vemos los puntos grises. Y el cuanto que el punto gris no lo vemos donde estamos mirando, sino que lo vemos como alrededor del punto que estamos mirando. O punto negro, como sea, como ustedes lo puedan captar. Pero siempre donde yo voy a contar, generalmente veo el punto blanco, blanco, y el gris se va formando al lado, a los costados, arriba, abajo. ¿Quedó claro, cierto? ¿Sí? Es Sí, complejo. Sí. Ya. En la siguiente imagen, y tenemos un par de imágenes más todavía. En la siguiente imagen, yo les voy a poner una fotografía, ¿ya? Y deben tratar, voy a contar 15 segundos, tratar que en esos 15 segundos tratemos de pestañear lo menos posible. ¿Ya? Podemos pestañear, pero lo menos posible. Y sin quitar la vista del punto rojo, si no me equivoco. ¿Ya? Yo le voy a mostrar la figura de una fotografía de una mujer, ¿ya? En donde en la nariz tiene un punto rojo. ¿Ya? Entonces, por 15 segundos, ustedes van a mirar ese punto rojo y después yo les voy a cambiar la imagen. Y ahí yo les voy a preguntar qué es lo que ven. ¿Les parece? ¿Están listos? ¿Están listas? sí. Miren esa imagen, miren el punto fijamente, el punto rojo en la nariz de esa imagen, que es un negativo, ¿cierto? Si salían para lo que somos, ¿cierto? De esas épocas que sacábamos las fotografías y teníamos que mandarlas a revelar, la gran mayoría de imágenes salían así, ¿no es cierto? Los negativos. Y de ahí sacaban la fotografía impresa. Bueno, yo soy de Talca, todavía hay una empresa que hace eso, una tienda, pero ya son re pocas. ¿Está listo? Entonces les voy a cambiar la imagen. ¿Qué ven? Una mujer. Una ¿La misma mujer. mujer? No, con pelo negro. Se les va borrando, ¿no? Yo veo como una X más, Yo veo una X. Ya, una X. ya. Lo que pasa es que ahí quizás faltó tiempo, faltó la focalización, ¿cierto? Centrarme en el punto rojo. Pero de más que tuvo que haber alguna persona que vio algo ahí. Se veía la mujer, pero con los colores al revés, parece. Yo alcancé a ver como un poco, El contraste. como en vez de blanco, como en negro. Exacto, sí. Yo la vi así como una persona Común y corriente. Eh, Una imagen común y corriente. común y corriente. Claro, Exacto. claro. Como si lo estuviésemos viendo con sus colores. Sí, Exacto. exactamente. Eso es lo que ocurre acá. ¿Ya? Acá obviamente hay un proceso que ocurre que tiene que ver con el agotamiento de la vista, ¿ya? Porque estamos constantemente mirando la imagen, ¿ya? El estímulo se presenta todo el rato, ¿ya? Está la imagen ahí, y por estos 15 segundos que estoy mirando fijamente, tratando de pestañear lo menos posible y concentrado solamente en ese punto rojo, después cuando yo cambio la imagen a, a una imagen, la parte blanca, ¿cierto? Sin dejar de mirar ahí, ese mismo punto, donde está la X, voy a ver a la persona. Y no está la imagen. Y eso tiene que ver por un cuento de agotamiento de la vista, ya se agotan y hace ese contraste. Y por eso puedo ver a la persona por un tiempo, eso sí, porque después se desvanece la imagen con sus propios colores.
¿ya? Es también un truco que se hace con diferentes tipos de imágenes. Y que también tiene que ver con la percepción. Ojalá lo hayan logrado. Quienes no lo hayan logrado, los desafío como tarea que busquen imágenes en internet y que hagan el mismo ejercicio, ¿cierto? Que vean fijamente esa imagen en un punto, ¿ya? Y después cambien, hagan el contraste con una imagen en blanco, sin dejar de mirar ese mismo lugar. Y les va a pasar lo mismo. A continuación, ¿qué ven? ¿Qué es lo que ven ustedes? Una Una pareja, pareja. Una un pareja, sí. árbol, Un lago. playa, o Muy Yo lago. vi un bebé, Hay un bebé ahí. ¿Hay un bebé? sí, 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 hay un bebé, pero con las patitas hacia arriba. ¿Se acuerdan lo que veíamos delante? O vemos primero una imagen y después vemos la otra, y ahora después cuando vimos Sí. las dos podemos ver ya las dos imágenes en sí. Pero acá son dos imágenes. Una pareja que está, ¿cierto?, en un paisaje, mirando un lago, pareciera, ¿cierto? Eh, debajo de un árbol, pero también hay un bebé. Hay un bebé, la Sí. figura del bebé, ¿cierto? Con las ramas, ¿cierto? Del árbol. Las patitas están ahí arribita, los bracitos, ¿cierto? Se le ve hasta el ojo, la nariz, la boca. ¿Ya? Como que si estuviera firmado en las ramas. Claro, pareciera como que se estuviese afirmando, queriendo afirmar ahí de las ramitas. Pero es el Sí. mismo árbol, ¿cierto? El mismo paisaje que configura esa imagen. Así que también, en el mismo sentido. En ese mismo juego, ¿ven a la joven o a la anciana? Yo veo a la joven. Yo también. ¿Quién ve a la anciana? Hay una anciana. No, parece que nadie la ve. No, yo no la veo. Ya, Yo tampoco. Yo la veo. la veo. ¿Me podría decir dónde está la boca de la anciana? ya Abajo, la al lado vi de los ya. pelos. Debajo de los pelos. Tiene la nariz larga, Sí, tiene una chasquilla y el pelo blanco. ajá, Exactamente. así. Lleva algo, parece, en el pelo. Sí. Bueno, de hecho los blancos también es como la típica mantita que uno se pone, ¿cierto? En el pelo. Porque el pelo de la mujer también es el pelo de la anciana. El pelito negro. Lo que se ve como la oreja o el oído, la oreja de la joven, en realidad es el ojo de la anciana. Pero tengo que dejar de ver a la joven para poder ver el Ahora ojo la de la vi. anciana. Lo que es el Sí, ahora mentón de la sí. joven pasaría a ser la nariz de la anciana. Mm, sí. Ahí se le está formando la Ahora imagen. se nota. Sí, ahora se nota. Exactamente. Mm, No sé si resultará. A ver, vamos a ver. Porque aquí lo que seguía. Ven, aquí lo mismo es lo que le decía yo delante, ¿cierto? Recién. O vemos una imagen primero y después vemos la otra. ¿Ya? Y eso tiene que ver por lo que yo les mencionaba recién, este concepto clave de lo que es el foco, ¿cierto? La focalización. O, más coloquial, el concepto más coloquial, la atención. ¿No? No sé si resultará lo siguiente. Vamos a tratar, a ver. Porque las siguientes imágenes tienen que estar en relación. ¿Pueden ver la presentación a pantalla completa o no? ¿O lo siguen viendo así como parte de un PowerPoint? Se ve pequeña. Ah, ya, se ve pequeño, se sigue viendo pequeño. Ya, entonces no me va a resultar esta otra parte. Ya. ¿Por qué lo pregunto? Porque en las diapositivas que siguen, le preguntaba a los chiquillos, salía solamente la primera imagen, ¿ya? Que tenía que ver con ese aparatito. Y les preguntaba, ¿qué creen ustedes que es ese aparato? Y, me daban muchas cosas. ¿No es para el estrés, po, no? ¿Perdón? ¿Para el estrés?
En cierto modo sí, po, sí, po. Pero es porque tenemos las imágenes de acá al lado, po. Porque de cierto modo acá Ah, sí, pues. nos muestra esto, ¿cierto? Nos muestra cuál es el uso que tiene este aparatito. Pero en la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Primero sale esa imagen. Y sale Mm, esta imagen. Y después vuelvo a cliquear y le sale esta otra. Después de yo haber escuchado, ¿cierto? Las opciones, las ideas, las ocurrencias que tienen los chiquillos. Del mismo modo, también les presentaba esta imagen. ¿Ya? Les presentaba primero este aparato aquí. Y les preguntaba, ¿qué creen ustedes que es? Y después les mostraba la otra imagen, ¿cierto? Después de haber escuchado, ¿cierto? Sus comentarios, sus ideas, sus propuestas, ¿cierto? De lo que supuestamente podría ser esta imagen. O para qué podría servir este aparatito. ¿Ya? Y tiene que ver con el hecho de la nariz, ¿cierto? Respingar la nariz, ¿ya? De darle cierta forma, ¿ya? Eh, a la nariz, ¿ya? Que es un aparato que se ocupa con la nariz, ¿ya? O hacia la nariz. Del mismo modo también les mostraba solamente este artículo con las medidas de los 50 centímetros, ¿cierto? De los 36 centímetros. Y les preguntaba a ellos si acaso podían imaginar qué es lo que era, solamente con la vista, ¿cierto? Porque no tenemos el aparato, ya no lo tengo de manera material y no pueden utilizar sus otros sentidos, ya, para poder tratar de armar una idea. Y de ahí aparecía después la otra imagen donde veíamos que es un artículo que les decía, aparte lo agarraba para el deseo, en el que les decía que este podría ser un artículo muy, muy cotizado para los estudiantes, sobre todo cuando llegan en la mañana, no con muchos ánimos de estudiar a la sala de clase, para que puedan descansar de manera apropiada y no perder el calor y bla, 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 bla. ¿No? Porque es un aparato que se utiliza, es un artículo que se utiliza para poder descansar, ¿cierto? Guardar y tener calor. Y la luz. Creo que me queda otro, sí, lo mismo. Los famosos bozales ya para los perros, ya las mascotas, que vienen en distintos tamaños, para que estos no se puedan hacer daño. Bueno, en las veterinarias ocupan lo que es la copa, ¿cierto? La campana, ¿ya? Pero esto no es necesario la campana, sino que es simplemente este pequeño artículo. Y lo mismo, pues les presentaba solamente esta primera imagen y les preguntaba, ¿qué creen ustedes que es este aparato, este artículo? Hasta que después les mostraba ciertos originales. ¿Qué les pareció este pequeño juego que hicimos? ¿Les gustó? sí, bueno, Facilita bastante entender un poquito, ¿cierto? Y poner en práctica lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con los conceptos en sí, ¿ya? Entender que, por ejemplo, la percepción es uno de los primarios, ¿ya? Es un sentido primario, es un proceso cognitivo que es constructivo, ya se construye, no porque tengamos oídos, no porque tengamos ojos, no porque tengamos boca, nariz y manos, de por sí vamos a tener el sentido ya desarrollado. Por el contrario, algunos de ellos se pierden por no trabajarlos. Hay otras cosas que también entran en juego, eh, que hacen que estén más presentes unos que otros. Bueno, no podemos dejar de lado también que los sentidos son los que conocemos, ¿cierto? Que la vista, el tacto, el gusto, el olfato, la audición, son sentidos básicos, ¿ya? Porque también existen otros sentidos que son más complejos, ¿ya? Existen otros sentidos. En mi caso, por ejemplo, yo me comencé a dar cuenta, porque a mí me gusta mucho el anime, ¿ya? Me gustan mucho los monos animados. Y habían unos monos animados antiguos. Es que ahí está la discusión, Nicolás. Está la discusión, porque hay algunos que postulan que existen 7, otros que dicen 8, otros que dicen 9, otros que dicen 12, otros que dicen 13, otros que hablan de 22 sentidos.
¿ya? A mí me gusta más utilizar el que tiene 12, ¿ya? Em, 12 o 13 por ahí, en donde solo 5 son los primarios, ¿ya? O los básicos. Y hay otros que son más complejos, que tienen que ver con el sentido de lo térmico, ¿cierto? El cuento del sentido de la temperatura, que está más relacionado también con el tacto, pero no es el tacto, ¿ya? Porque no necesito tocar para saber si está más frío o más caliente un artículo. En ese sentido, por ejemplo, no necesito poner la mano en la estufa para ver si está caliente, o sea, ni siquiera lo alcanzo a tocar, ¿ya? Entonces ahí entra el sentido de lo térmico, ¿cierto? En el cuento de la sensación de la temperatura. Eh, Hay otros que tienen que ver con el equilibrio, ¿ya? El sentido del equilibrio. Hay otros, como yo les mencionaba, por ejemplo, que a mí me gusta el anime, que tenía que ver con los Caballeros del Zodiaco, no sé si alguno por ahí lo habrá escuchado, y hablaban de un sexto sentido, ¿cierto? Que dicen que las mujeres lo tienen más desarrollado, ¿no? Que, ¿cuál sería ese sexto sentido que tienen más desarrollado las mujeres? Que ese es un sentido más complejo. Para pillar a los mentirosos. Bueno, podríamos relacionarlo con eso, pero no está de manera directa, sí, eso sí, no está de manera directa. ¿Han escuchado hablar ustedes de la intuición? Sí, Ya, yo sí. ya. En ese sentido, la intuición pasaría a ser un sexto sentido. Sí. Sí. Y bueno, en estos monos animados que me gustaba ver, ¿cierto? Que son los caballeros del Zodiaco, los caballeros hablaban de eso, ¿cierto? Del sexto sentido, del sentido de la intuición. ¿Ya? Profe, hay una película que se llama Sexto Sentido. No sé si la vio. Ah, sí, lo Es de un niño, sí, de un niño que ve muerto. ¿Cómo se llama el actor, el adulto? Bruce Willis, Bruce parece. Willis, sí, muy bien, exacto. Sí, sexto sentido. Eh, y ahí está, el sexto sentido de la intuición, ¿cierto? Que es captar cosas que no todos pueden captar. Que es sentir cosas que no todos pueden sentir. En este caso, este sexto sentido estaba desarrollado en el niño, ¿cierto? Que dicho sea de paso, para ser la edad que tenía, existía dentro del cine actrices y actores infantiles espectaculares. Entre ellos, este niño que sale ahí, que tampoco recuerdo cuál es el nombre, lamentablemente, ese es fallo mío. Pero muy buen actor. El niñito actúa muy bien. Y aparte, la trama de la película es espectacular. Yo creo que quienes han visto esa película y han visto el final, ¿cierto? Cómo termina, cómo ocurre el desenlace, uno que hace como, oh, bacán, no pensaba que voy a hacer de ahí. Y eso que te van dando ciertas pistas, ¿cierto? El momento que va pasando la película. Bueno, en fin. Sí, ahí está también declarado, ¿cierto? Y expresado de manera bien material en lo que es el sexto sentido de la intuición. Y así existen muchos otros sentidos más complejos, ¿ya? Y por eso mismo, ahí podemos ver de por qué está ese dicho de que, por ejemplo, las mujeres, ¿cierto? De manera coloquial, las mujeres tienen más desarrollado ese sentido. Porque ese es un proceso constructivo, se va construyendo, se va desarrollando, ¿ya? La vista también puede ser para mejorar o para disminuir. Los que usamos lente, por ejemplo, eso lo tenemos clarísimo, ¿ya? Y por lo mismo, independiente de cuál sea ese sentido, lo utilizamos, ¿cierto? La percepción es un proceso cognitivo, psicológico, constructivo, que organiza, pero por sobre todo, da sentido. ¿A qué? A estímulos, a datos. ¿Qué es lo que se siente, por ejemplo, en... ¿Cuál es el dato que recibe el olfato? Los olores. El olor, exacto. Es un elemento químico, ¿ya? Que recibe, ¿ya? La nariz. ¿Qué dato recibe el ojo? Lo que uno ve. Pero, ¿qué es lo que uno ve? La Sí, imagen. no. La imagen.
Nosotros formamos la imagen a través de ese dato, pero ¿cuál es el dato concreto? Eh, Les doy una pista. De hecho, cuando no está ese dato, no somos capaces de ver. ¿La luz? Exactamente, Nadia, perdón. Diana, te iba a decir, perdón, disculpa. Nadia. El ojo capta la luz. El dato de la luz. ¿Qué captará el oído? ¿Qué dato? ¿Qué estímulo? El ruido. Sonido. El ruido, el sonido, exactamente. Exactamente. El olor, el sonido, la luz. ¿Ya? Y eso da sentido, ¿ya? Gracias a la percepción le damos sentido a estos estímulos o datos. Ahora, estos datos pueden ser tanto externos. Uy, no me digan que ya. Perdón. Me están dando el dato que sale en el. Datos o estímulos tanto externos como internos. Obviamente nosotros no podemos mirar hacia adentro, eso está claro. Pero sí, por ejemplo, ¿qué nos pasa cuando nos enfermamos? ¿De dónde captamos esa sensación de la enfermedad? ¿Desde afuera de nuestro cuerpo? Interno. Es interno. Es interno. Cuando a mí me duele la rodilla, después de cierta edad, cuando a mí me duele la rodilla, es un dato interno. ¿Cierto? Para quienes no nos hemos cuidado respecto porque, bueno, pues, mal utilizado, ¿cierto? En el deporte, en mi caso, o de ciertas actividades físicas, ¿ya? En este mismo sentido que yo estoy tratando de corregir en los chiquillos, que hoy día me he dado cuenta, bueno, de los 11 años que llevo haciendo clase, me he dado cuenta que los chiquillos hoy en día hay muchos que se están haciendo sonar los dedos. Yo también lo puedo hacer, ¿ya? Pero se los hacen sonar, se los doblan y se los aprietan y hacen sonar las articulaciones y les digo a los chiquillos, chiquillos, no lo hagan. Carolina, por favor, no lo hagas, ¿ya? No porque me moleste, sino porque eso te hace más propenso o es más probable que usted en edades cierto mayores, cierto más arriba, pueda sufrir de artrosis. Po. Y para quienes conocen gente o quienes tengan artrosis, ¿ya? Artrosis reumatoide no es algo. Yo también, Carolina, yo también tengo 89. Por eso hablaba de la rodilla. Pero por mi caso, porque, bueno, yo me dediqué de deportista profesional, pero por un tiempo. Y no me cuidé. De hecho, tuve una lesión súper grave por una jugada que tuve. ¿Ya? Y por eso me duele mucho la rodilla en épocas de frío. Pero los chiquillos están haciendo mucho sonar las articulaciones de los dedos. Carolina, por favor, no lo haga. Y eso hace que la persona sea más probable a sufrir de artrosis, ¿cierto? Creo que la enfermedad se llama artrosis reumatoide. Y es dolorosa. Es dolorosa. Entonces, no es seguro que te vaya a ocurrir. Eso, ya, por favor, no estoy diciendo que de sí o sí le va a ocurrir. Pero es mucho más probable. Le estamos dando más posibilidades de que eso se haga presente en edades, ¿cierto? Si es que llegamos, ¿cierto? En edades mayores. Entonces, esa es una sensación interna, ¿ya? El dolor, ¿ya? Cuando estamos enfermos son sensaciones internas. Cuando me duelen las articulaciones, ¿cierto? En mi caso la rodilla, ¿ya? Para los que tienen artrosis, es una sensación interna, ¿cierto? Corporal del cuerpo, ya sea en el cartílago, en el hueso, cuando nos enfermamos en el estómago, ¿ya? De hecho, a veces ni siquiera tenemos que estar enfermos. Cuando nos da hambre y no hemos comido, la sensación, el estímulo, el dato viene desde el interior, ¿cierto? Viene del estómago, ¿ya? A veces ni siquiera del estómago, sino que viene de los intestinos, ¿ya? Porque hay movimientos también, hay sonidos que se provocan y hay algunos que les da vergüenza, aparte, ¿cierto? Como dato aparte, les da vergüenza esos sonidos, que son provocados de manera natural, pero son internos,
son internas. Entonces, la percepción no funciona solamente hacia afuera, sino que también funciona hacia adentro. Y ahí también, y vamos agregando un poquito, ¿cierto?, de contenido para más adelante, es ahí donde yo tengo que, por experiencias personales, ¿cierto? Cuando yo me quiero conocer, cuando yo quiero saber quién realmente soy, es ahí donde yo tengo que focalizarme de manera interna, ¿ya? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis sensaciones? ¿Por qué, por ejemplo, cuando siento la emoción de la ira, ¿cierto? La rabia, y quiero pegarle a alguien o desquitarme? Es una sensación interna que la expreso externamente, pero ocurre internamente, ¿ya? Yo utilizaba una imagen en este cuento de las emociones, de las energías, ¿ya? Del calor y del frío corporal, ¿ya? Porque hay cámaras que son capaces de captar el calor y el frío en las personas, al momento de pasar por ciertas emociones y sentimientos, ¿ya? Y en el sentimiento de la ira, perdón, en la emoción de la ira o la rabia, que es diferente del sentimiento del enojo. Después vamos a ver esas diferencias, no se preocupen, vamos a llegar ahí. Las partes que más se focalizaban con el color rojo, amarillo y blanco, ¿cierto? Que es donde está en el cuento del calor, estaban en los puños, en los pies, y por eso a la gente les gusta pelear cuando siente eso, en el rostro y en el dorso, en acá la parte del pecho, ¿cierto? Del estómago. Y son sensaciones internas, ¿ya? Y esa energía se expresa de esa forma, pero son internas, ¿ya? Del mismo modo, y es por eso mismo, fluye continuamente, no siempre es igual, no es estática, ¿ya? No es siempre la misma, es selectiva, ¿ya? Hace que nos fijemos en ciertos datos y no en otros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que o nos fijábamos primero en la guagua, en el bebé o en la pareja? Nos fijábamos primero en la anciana o en la joven, ¿cierto? En este juego de ilusiones que hicimos. Si nos fijábamos en el saxofonista primero y después en el rostro de la mujer, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque se hacen imperceptibles otros datos. Por eso es selectivo, ¿ya? En ese sentido, llega el concepto siguiente que sale ahí, ¿cierto? Que es la focalización, es decir, la atención, ¿ya? Hace que nos enfoquemos en un estímulo característico, ¿ya? Y por eso los otros datos se vuelven imperceptibles. Ahí, en ese sentido, para quienes han visto la película El Gran Pez, si no me equivoco, cuando el caballero va contando la historia de cómo conoce al amor de su vida en un circo, el tiempo se detiene y dice que focaliza a esa mujer, ¿cierto? Se da cuenta que existe ella. Y después vuelve el tiempo rápido cuando trata de acercarse a ella. Pero ahí está explicando precisamente esta parte, el cuento de la focalización, el cuento de que los otros datos se vuelven imperceptibles porque veo a esa persona que a mí me gusta, ¿cierto? Ahí está anotado en esa película, ¿ya? Y eso viene influenciada, ¿cierto? Tanto por factores del individuo, ¿ya? Como también características del estímulo. ¿Mm? Van a haber estímulos, ¿cierto? Datos externos o internos, que a mí me van a hacer que yo ponga esa focalización, que yo ponga esa atención. Van a haber otros que no me van a llamar la atención. Y también los factores propios de cada uno de nosotros. Cada individuo tiene intereses, ¿cierto? Y una voluntad completamente diferente entre uno y otro. Mis intereses no son los mismos que los intereses de otra persona, ¿ya? La voluntad que yo tengo no es la misma que la de otra persona y por lo tanto eso también va a ser un factor influyente al momento de poner atención, ¿ya? ¿Dónde lo podemos nosotros ver o ejemplificar? Cuando por ejemplo estamos, no sé, trabajando, pero en el trabajo yo estoy atento de que me llegue un mensaje porque mi papá está enfermo, mi mamá está enferma, mis hijos están enfermos, me pueden llamar en cualquier momento, entonces yo estoy ahí atento a cualquier cosa que pase con el teléfono por algún aviso o algo. ¿Qué es lo que le pasa a los chiquillos, por ejemplo, en la sala de clase? Y en ese mismo sentido es donde yo no soy ahora profe jefe, pero era precisamente cosas que yo les decía a los apoderados cuando llamaban a sus estudiantes, a sus pupilos. Les decía, esa es responsabilidad de ustedes. O sea, no puede ser que
por la facilidad, ¿cierto?, del uso del teléfono, y es por eso que los chiquillos están tan acostumbrados y hoy día son tan dependientes de este aparato, estar atentos a lo que vaya a llegar como mensaje a este aparato. Ellos están más pendientes de los mensajes que les van a llegar en su teléfono, ¿ya?, de sus redes sociales, de la gente con quienes se están comunicando. Y en este caso, por ejemplo, de la llamada de la mamá, del papá, ¿ya?, que se perdió, por ejemplo, con el tiempo. En los colegios el contacto debería ser apoderado, colegio estudiante, ¿cierto? Pero ahora no, pues ahora es ya de manera directa. Los mismos apoderados se comunican con los propios estudiantes. Y, y eso es parte, ¿cierto?, de un poquito de la percepción errónea que va a formar, ¿cierto?, ese sujeto cuando no está poniendo atención. Porque el interés de él, ¿cierto?, es otro. La voluntad de él es otro. Y como dice ahí, ¿cierto?, esta percepción también va a estar influenciada por otros procesos cognitivos, ¿ya?, que también son primarios, ¿ya?, como la memoria, ¿ya? En mi caso, mi hija que tiene 5 años, ahora va a cumplir 6, me dice, ay papá, olvidadizo. O sea, ella ya reconoce a sus 5 años que yo soy una persona que se le olvidan las cosas. Sabe que la memoria, en cierto modo, en mi persona, y aunque coma pasa, y aunque haga varios ejercicios, a mí me encanta hacer sudoku, por ejemplo, que es algo que me hace trabajar la memoria. Pucha, la tengo presente, ¿ya? Y la memoria influye ahí. Por lo tanto, los datos que yo voy a percibir, si yo tengo problemas con memoria, también va a ser parte de ese proceso. Los pensamientos, igual. Sí, por supuesto, y uno tiene que seguir haciéndolo. Yo sigo haciendo sudoku por si acaso, ¿ya? La letra es muy buena también, ¿ya? Un ejercicio bastante bueno. Y así también hay otros, ¿ya? No son los únicos. Proceso cognitivo, ¿cierto? También primario. El pensamiento. ¿Y para qué hablar de las emociones? Eso, las emociones aquí tienen un rol, pero importantísimo, importantísimo. Por eso hoy día es tan complejo dentro de nuestro sistema educativo no hablar de las emociones y los sentimientos. Lamentablemente, por ejemplo, yo lo puedo hablar en el sentido de mi asignatura, porque si bien ustedes, por ejemplo, lo tienen ahora, porque es parte del programa todavía, pero hace como 5 años atrás, más o menos, puede que esté equivocado en los cálculos, se cambió el programa en la educación regular, ya los chiquillos que están en tercero y cuarto medio ahora. En tercero medio se veía netamente cosas que tenían que ver con la psicología, que es lo que estamos viendo nosotros acá. Pero ellos no, ellos se les cambió el programa y ya no estamos viendo esto. Si no es por cosas que puedo yo agregar, jodieron. No hay análisis de emociones, más que lo que pueden hacer como sugerencia del ministerio en sus consejos de curso, ¿cierto? O en orientación, en los diferentes niveles. Porque lo sacaron. Los profesionales, ¿cierto? Los expertos en educación lo sacaron. Entonces es complejo. Y eso influye mucho. Por eso hoy día tenemos altos índices de chiquillos que no saben manejar la ansiedad, ¿ya? Los niveles de estrés, las depresiones, porque no se habla de esto, o es parte de un consejo de curso en el año, no como contenido, ¿cierto?, de una asignatura. Y aquí viene un poquito, ¿cierto?, por supuesto, Carolina, por supuesto, o sea, tratar de hacerle entender a un chiquillo que, bueno, también tienen que ver con otras cosas, ¿cierto?, con cuestiones biológicas, pero comprender que él puede ser capaz de controlar ya o de guiar, ¿cierto?, de manera correcta esa energía, ¿cierto?, agresiva, o esa energía que se expresa, ¿cierto?, desde el interior hacia afuera de la emoción. ¿Cómo la canalizo? ¿Ya? Es capaz de hacerlo, pero se trabaja súper poco. La ilusión, que fue parte, ¿cierto?, del principio de la clase, es una cosa normal, ¿ya? Es algo normal, en la vida cotidiana lo hacemos, sobre todo cuando hay calor, ¿cierto? Y miramos en la calle, vemos como si fuese un espejismo, como si fuese cuando hay mucho calor, ¿cierto?, en el verano, y vemos así al horizonte de la calle y vemos como si hubiese agua, como un espejismo, ¿cierto? Eso también es una ilusión normal, es una especie de distorsión de los datos, ¿cierto?, que nosotros interpretamos de manera errónea, porque son factores tanto propios como del mismo estímulo, ¿ya?
ocurre también lo que es la habituación de tanto, ¿cierto? De estar percibiendo un estímulo, me habitúo, ¿cierto? A percibir ese estímulo y por lo tanto dejo de percibirlo. Me pasa, yo trabajo en Quinta de Tilcoco, paso por las empresas, ¿cierto? Que están por ahí, las industrias, estos que, ¿cómo se llaman estas de...? No, no son de superpollo, son estos de los cerdos, que también están, ¿cierto? Para acá, para... eh, ah, bueno, alrededor de lo cierto estos pueblos, disculpen, pero que yo no soy de Rancagua, aunque estoy viviendo hace 11 años, pero todavía me cuesta aprenderme. Palo Miranda, ¿cierto? Hay otra empresa que también, que tiene que ver con los olores, ¿ya? Donde están estas empresas. Y la gente que vive ahí se habitúa, ya se habitúa a ese olor, y por lo tanto deja de percibirlo, no lo siente. Pero nosotros que pasamos por ahí, ¿cierto? No lo percibimos de esa manera, ¿ya?